Buenas tardes. El siguiente audio es preparado por Robinson Oquendo, Carlos Henao y Luis Jaramillo. Los temas que vamos a tratar son principios básicos de economía y violencia en Colombia. Uno de los temas vistos en clase es conceptos básicos de economía. La economía tiene mucho que ver con lo que es necesario para nuestra vida, cómo satisfacemos nuestras necesidades con los recursos disponibles. Esta se puede dividir en dos grandes ramas, como es la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía estudia la economía de las empresas, hogares y su interacción con el mercado. La macroeconomía se dedica a estudiar la economía en un lugar, país o conjunto de países. Analiza en su totalidad datos como el empleo, la renta nacional y las inversiones. El objetivo de estas magnitudes globales es comprender el entorno, tomar decisiones y pronosticar resultados. De acuerdo al Banco Mundial, abro comillas, la macroeconomía es el sistema que conecta la gran cantidad de políticas, recursos y tecnologías que hacen posible el desarrollo económico. Sin una gestión macroeconómica adecuada no es posible reducir la pobreza y lograr la equidad social. Hay unos sectores de la economía como son el sector primario, que es donde se desarrolla la agricultura, la minería, en general todas las materias primas sin ninguna transformación. Podemos decir que Colombia se encuentra en este sector. El sector secundario es donde se hace la transformación de la materia prima, toda la manufactura, la artesanía, eh, es donde se producen equipos, maquinarias y todos los elementos para un uso diferente. En este sector los productos adquieren un mayor valor. Sector terciario, todos los temas de servicios como bancos, servicios personales y cualquier otro servicio no tangible. Eh, es importante que Colombia haga la mayoría de los esfuerzos o la mayor parte de los esfuerzos para pasar al sector secundario, porque en este hay mayor valor agregado, los productos adquieren un mayor valor. Sin embargo, que sabemos que para pasar a este sector se requiere de un mayor conocimiento, formación del recurso humano, transformación de materias primas, pero esto mejora la economía del país abismalmente. Las materias primas son muy importantes, pero es el sector secundario el gran generador de riquezas, en todo sentido, como lo hacen los países industrializados, como lo es China, Japón, entre otros. Visiones de la economía. Hay unas visiones como es la visión capitalista. En la visión capitalista es la que tiene que ver con el libre mercado, las relaciones entre oferta y demanda. Estas son las que regulan la economía, define los precios del mercado, los salarios y demás costos. Como países capitalistas o donde se maneja una sociedad capitalista, está Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda. Hay muchos otros. Tenemos una visión socialista. En esta interviene el Estado, planifica y orienta todo lo que tiene que ver con los mercados. Está determinada de acuerdo a una ideología, de acuerdo a un partido de gobierno, de acuerdo a unos intereses del gobierno, a unos intereses principales de cómo se maneja el país. Dentro de los ejemplos capitalistas está Cuba, Laos, Vietnam, Corea del Norte, muchos más. Una visión de economía mixta. En esta existe una combinación de capitalismo y socialismo. Un ejemplo de esto es como la economía de Portugal, China, Canadá, Suecia, Noruega, a ver, mejor dicho, todos los países nórdicos están más o menos en esta economía. Otro de los temas es la violencia en Colombia. La violencia puede ser contra uno mismo u otros, sea persona, animal o cosas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se define violencia como, abro comillas, el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Cierro comillas.
La violencia es uno de los fenómenos más comunes en Colombia y que va en aumento. Colombia ha sido considerado uno de los países más violentos, así como Medellín. Medellín se consideró una de las ciudades más peligrosas y más violentas del mundo durante 3 o 4 años. Después de algunas intervenciones, esta situación mejoró. Tipos de violencia. Existe la violencia política. Un ejemplo de violencia política es cuando los conservadores trataron de mantener una extrema derecha. Todos se lo entregaron a la educación, a la iglesia, querían mantener un tradicionalismo. Todo esto desató una fuerte oleada de violencia y se presentaba en esta época se presentó el Bogotazo. Es cuando muere el líder Jorge Eliezer Gaitán. Otro tipo de violencia es la violencia familiar. Maltrato de pareja íntima, violencia doméstica, maltrato infantil, abuso físico, violencia en el noviazgo, la violación marital, acoso. En Colombia hay muchos casos de este tipo de violencia. Se tiene que para el año 2019 se presentaron 397 casos por cada 100.000 habitantes, según el subsistema de vigilancia de violencia familiar. Otro tipo de violencia es el abuso sexual, cuando un niño, niña o adolescente es tocado o acariciado indebidamente. De género, los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Psicológica, agresión realizada sin la intervención del contacto físico en contra de una persona. Algunas causas de violencia. En Colombia se ha presentado violencia muy marcada desde la época de la conquista. Con el descubrimiento de los españoles, fue una época de mucho sometimiento durante la independencia y posteriormente al regreso de los españoles con la reconquista liderada por Pablo Morillo. En esta época se generó violencia en contra de científicos, intelectuales, los que proponían algún cambio interesante al país. Y ahora en la época más reciente, con el general Rito Alejo del Río, que fue llamado el pacificador de Urabá, algo muy similar a la época de la conquista. Este señor, según cuentan, produjo muchas muertes en este sector de Colombia. En el siglo XIX, con la patria boba, también la violencia cuando asesinan al Libertador. En el siglo XX, la guerra de los 1000 días, donde se pierde Panamá. Fue Estados Unidos el gran culpable de esta pérdida, pues en últimas fue Estados Unidos quien se queda con este pedacito de Colombia, muy importante para nuestro territorio, muy estratégico. Habían unos poderes económicos muy importantes e interesados en este pedacito de Colombia, por eso fue quitado de Colombia. Colombia ha mantenido una cultura violenta. El dogma de defender ideas genera mucha violencia por una religión, por un partido, por un equipo de fútbol. Elementos que generan violencia, como decía anteriormente, pues el dogmatismo, el tratar de imponer creencias, eso genera violencia. El autoritarismo, la tradición, aquí mando yo, eso es violencia. Los chistes burlescos, chistes a personas gordas, flacas, homosexuales, o en general a cualquier tipo de persona, cuando se le hace algún tipo de chiste burlesco, es un tipo de violencia. La inequidad también es un elemento generador de violencia. Empresas, se ve cuando las empresas, por ejemplo, Colanta botaba leche por allá por los lados de Boyacá cuando botaban la papa. Entonces, habiendo tanta gente con un hambre, esto genera violencia porque la pobreza por sí no genera violencia, es la inequidad la que lo genera. El acceso a la tierra, donde algunos pocos se quedan con la mayoría de los grandes territorios, de los más interesantes y más productivos territorios en Colombia. Esto hace parte de la violencia. Por lo tanto, se debe redistribuir a los que tienen menos para minimizar la violencia. Esto así garantizarle a estas personas seguridad, la compra de cosechas, vías,
posibilidad de crecer, posibilidad de tener otros tipos de beneficios, de servicios. Esto hace que se minimice la violencia. Y más que fue un tema en el acuerdo, en el reciente acuerdo de paz con las FARC en Cuba. El profe menciona una de las frases de Eduardo Galeano que a mí me llama mucho la atención y es cuando los europeos llegaron a Latinoamérica y decían que nosotros tenemos la tierra y ellos tienen la Biblia. Posteriormente ellos tenían la tierra y nosotros la Biblia. Mejor dicho, nos robaron todo. Se llevaron el oro, se llevaron las riquezas, se llevaron absolutamente todo. Eso fue gran parte de la violencia en esa época. El narcotráfico en Colombia ha sido un problema, una causa de violencia por tener el control de los estupefacientes, del tráfico de los estupefacientes. Esto ha sido un agente generador de violencia muy grande en Colombia. En conclusión, el tratar de imponer ideas, de generar riquezas y tener todo el poder y la falta de una adecuada comunicación es lo más propicio para tener un país violento.